Crea este personaje con material reciclado. Muy pocos materiales y fácil de conseguir. Para hacer este personaje precisaremos 20 tapas rojas, 6 tapas negras, 2 cuellos de botella, una botellita mini, una tapa chica para la cabeza y una tapa grande y 1 metro de alambre. Con un destornillador perforaremos las tapas por el centro, así de esta manera. A esta tapa la perforaremos de diferente manera. Esta será la cabeza. Una vez todo perforado, así nos tiene que quedar. Ahora cortaremos la botella por esta línea de la mitad. Cortaremos los cuellos con mucho cuidado. Con el destornillador perforaremos donde pasará el alambre, para los brazos y las piernas. Pegaremos los cuellos con una pistola de silicona. Doblaremos el alambre así de esta manera. Iremos pasando las tapas en este orden. En el final le trabaremos y haremos la otra pierna de la misma manera y así nos tiene que quedar. Pintaremos esta parte con pintura acrílica color rojo. También pintaremos la tapa grande. Ya está listo para hacer los brazos. Pasaremos el alambre. Iremos colocando las tapas. En el final le trabaremos y haremos el otro brazo de la misma manera y así nos tiene que quedar. Ahora haremos la cabeza. Pasaremos el alambre así de esta manera. Y pegaremos la tapa.
He hecho todos estos accesorios. La cara en goma eva. He usado un trozo de tela para pegar a los costados, para hacer el diseño de la ropa. Iré pegando todo con pistola de silicona. Todas estas formas son muy fáciles de hacer. Solo tienen que ir pegándolas, una a una. He dibujado este cinto. Como ven, es un papel. Y pasar la cabeza solo es forrar la tapa. Con este pedazo de tela iré a imitar lo que sería el costado, que lleva un revólver.
Con este recuadro de goma eva le he hecho 4 orificios. Cruzaré estos 2 escarbadientes. Estas serán las espadas. Y por aquí ya las voy colocando. Y de esta manera ya tenemos listo el personaje. Pero no te vayas todavía. Fíjate en el otro personaje que es Wolverine. Aquí lo tengo. También está el video completo.